Seguro que conoces estas películas o al menos logres identificar aunque sea al llamado asesino llamado Ghostface, eso es, al menos casi obligatorio, pero seguro que no conoces un caso que, ya pasado un año me sigue atormentando, y lo seguirá haciendo hasta mis últimos días de vida. Verán, me llamo Alexander, soy el hermano mayor de mi familia, aunque la verdad siempre me la pasaba distante con mi hermano menor. Sergio, no teníamos como tal una conexión muy fuerte entre nosotros, de hecho él y yo solíamos discutir de manera muy constante, aunque claro, teníamos momentos de verdadera hermandad. Aún recuerdo el día, en el hace ya varios años, con mis ahorros había logrado comprar un disco de la película Slasher Scream, mis padres obvio no me dejarían ver esa película, por ende, tuve que verla a escondidas en mi cuarto. Todavía recuerdo cómo mi hermano menor entraba al cuarto. Por aquellos años, mi hermano era apenas un niño, y obviamente, no era adecuado que un niño viera ese tipo de películas, así que para evitar problemas con mis padres, le pedí que se fuera, pero en respuesta, él me hizo un gran berrinche y me amenazó con que él le diría a mis padres lo que estaba viendo a menos que yo le dejara ver esa película. Obviamente esto me fastidió y lo tuve que dejar verla. Les mentiría si les dijera que no me desagradó, porque, la verdad, me la pasé bastante bien, y desde allí yo y mi hermano conseguimos una pequeña afición por las películas slasher. Aún así todo esto terminó, cuando tuve que irme a estudiar a la universidad, era una universidad que estaba al otro lado del país, desde allí perdí todo el contacto con mi hermano. Aún así, todavía recuerdo que para su cumpleaños, mandé algo de dinero, para que él se comprara una computadora, todavía recuerdo cuando él me llamó para agradecerme, debieron escuchar su voz, tan alegre tan viva, apenas me enteré de todo lo que ocurrió tomé el primer vuelo hasta mi hogar natal. Pero creo que me estoy adelantando a algunos hechos. Verán, había pasado tanto tiempo fuera de la vida de mi hermano, que había quedado tan descuidado por mis padres, que lo dejó muy propenso a que cualquier enfermo pudiera manipularlo. Eso le sucedió. Verán, él conocía a un tal Eduardo, un hombre que tenía 32 años, en un foro de Reddit sobre películas slasher. Esto lo sé gracias a toda la información que la policía recopiló y que yo les estoy contando. En ese foro, ambos tras chatear mucho tiempo, formalizaron una aterradora relación. Ese hombre logró manipularlo. Por esos años, mi hermano tenía 16 años de edad. En esos chats, Eduardo lograba manipular y pervertir a Sergio, para que él estuviera dispuesto a que él siguiera sus órdenes. Eso hacía que mi hermano se distanciara aún más de mis padres y sobre todo de sus amigos. Según por lo que recopilé de los testimonios de sus amigos, él se distanciaba, dejó de hablarles y se la pasaba chateando con alguien, ya se podrán imaginar con quién lo hacía. Por lo que sé de Eduardo, era un hombre muy obsesionado con las películas slasher y un fanático enfermizo de asesinos seriales como el asesino del Zodíaco, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, entre muchos más, y claro, que el desgraciado le pasó todo ese fanatismo a mi hermano. Aún así, los dos estaban obsesionados especialmente con una película slasher y esa era Scream. Tanto control tenía la manipulación de Eduardo en Sergio, que fue mi propio hermano el que sugirió replicar aquella película en la vida real. Obvio que aquel enfermo quedó encantado con esa petición, que condujo hasta llegar al pueblo donde mi hermano estaba. Eduardo logró grabar algunos vídeos recopilatorios sobre cómo fue aquel proceso. Primero, él logró manipular a mi hermano de que la primera víctima fuera la mejor amiga de Sergio, una chica llamada Ariana. Ella y mi hermano compartían una amistad desde la guardería, así que yo puedo decir que sí la conocía, y era una chica muy amable, dulce con los demás, nunca era grosera o algo por el estilo. Además, ella era muy responsable. Fue tal la manipulación de aquel enfermo en mi hermano que este último accedió. Además, en esos vídeos, Eduardo presumía enfermizamente su gran colección de cuchillos que ambos usarían, así que seguro que no les fue difícil armarse, y mucho menos comprar dos disfraces de Ghostface. Según las investigaciones y testimonios, mi hermano logró enterarse de que Ariana se tendría que quedar a cuidar una de las tantas propiedades de su familia. Para que se den una idea, era una casa que estaba bastante alejada, de hecho estaba casi en medio de la nada, así que cerca de esa casa, ni había ninguna otra casa o gente que viviera por allí. Esto obviamente a ese enfermo le fascinó y decidió formular el plan. Todo ocurrió por allí de las 9 de la noche, según su testimonio, Sergio llegó sin previo aviso a casa de Ariana.
Ariana en confianza lo dejó pasar, y sin que mi hermano supiera, Ariana siendo muy responsable, avisó a sus padres de que Sergio estaba con ella. Esto, a los padres de la chica no les molestó mucho. La razón de esta visita fue que, mi hermano logró inspeccionar el lugar para ver alguna entrada o salida por la cual podría colar a Eduardo, y por lo visto lo logró. Abrió alguna ventana de uno de los baños, y apenas Eduardo vestido con aquel traje entró, se escondió en el sótano de la casa. Tras esto, mi hermano y Ariana se pusieron a ver lo que había en aquellos canales de la televisión. En esos momentos, la luz de la casa se apagaba para posteriormente volverse a encender y después volverse a apagar y después volver a encenderse de nuevo. Todo esto fue posible porque en el sótano Eduardo jugaba con la caja de luces. Mi hermano siguió el plan y se ofreció a ser el quien inspeccionara lo que ocurría en el sótano. Al bajar rápidamente se colocaba su traje de Ghostface. Para después, Eduardo, con su celular llamó a Ariana. Según por lo que se investigó, Eduardo usó inteligencia artificial para crear la clásica voz de Ghostface. Charló con Ariana un poco, hasta que el dichoso Ghostface se amenazó con que tenía a Sergio en el sótano, mientras que Sergio fingía gritar en horror. Obviamente esto preocupó a Ariana, quien colgó la llamada y rápidamente bajó al sótano, y al bajar, fue recibida por esos dos Ghostface, que la atacaron brutalmente, dándole cortes en los brazos y apuñalándola. No me quiero ni siquiera ni imaginar esa escena, pero lamentablemente no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el maldito enfermo de Eduardo, usando su cámara, comenzó a grabar todo, y todo esto mientras él se reía, mientras mi pequeño hermano seguía atacando a la que una vez fue su mejor amiga, quien gritaba y lloraba desesperadamente, hasta que simplemente, ella dejaba de gritar y simplemente se iba de este mundo. Allí es donde el video terminaba. Lo peor es que, tras todo lo que pasó después, ese video se terminó por filtrar en internet, y aunque actualmente es Lost Media, no sé cómo rayos eso salió de la policía a las profundidades del inmenso internet. Tras eso, solo pude saber que esos dos huían de aquella escena y dejando todas las pruebas y armas en una zona que, la verdad, no estaba muy lejos de esa casa. Mientras los dos preparaban sus coartadas, mi hermano se iba a su casa y ese hombre se fue a su cuarto de hotel. No quiero imaginarme la escena que seguramente los padres de Ariana tuvieron que ver. Cuando llegaron a la casa, habían estado preocupados porque su hija no les contestaba las llamadas o mensajes, para que, allí en el sótano, en una escena muy grotesca, veían el cuerpo de su hija. ¿Te puedes imaginar eso? Ver a la persona que más amas en el mundo, a la que le diste vida, a la que criaste, educaste y ver cómo planeaba todo su plan de vida, a ser solamente reducido a un saco de carne, huesos y sangre, inmóvil. A un hijo se le dice huérfano, pero a unos padres sin hijo, ¿cómo se les dice? Un hijo debe enterrar a sus padres, no viceversa. Es sin duda un dolor que aún en día, me sorprende que mi hermano haya sido capaz de ocasionar. Obviamente mi hermano fue el principal sospechoso, y a pesar de tener una coartada bastante decente, el interrogatorio con policías bastante estrictos, fue capaz de derrumbar a mi hermano, quien, lleno de culpa y lágrimas, confesó toda la verdad de lo que había ocurrido. Obvio, en esos momentos, cuando me enteré del asunto, tomé el vuelo hacia mi hogar para estar allí con mis padres. A pesar que el enfermo hombre intentó darse a la fuga, fue muy tarde, porque al final terminó siendo llevado preso. En la corte, el juez determinó que a mi hermano se le debía tomar como mayor de edad, y tanto él como Eduardo fueron condenados a una cadena perpetua. No se saben lo difícil y doloroso que fue para mis padres y para mí todo este proceso, y fue peor cuando me llegué a culpar por no haber estado con mi hermano, o no recordarles a mis padres de que estuvieran presentes en la vida de Sergio, y también vinieron aquellos dos recuerdos, ese recuerdo de la computadora, con la cual seguramente logró contactar con Eduardo, y sobre todo por haberle dejado ver la película de Scream a mi hermano. Si no lo hubiera hecho, eso no lo hubiera encaminado a ser fan del slasher, conocer a ese hombre que lo manipuló a tal punto que le arrebatara la vida a una buena chica. Pero claro, tengo que ver a la realidad. Tuve que recordarme a mí mismo que hay gente tan inestable mentalmente o dañada, que puede ver cualquier cosa, ya sea en la música, película o videojuegos violentos o no, una excusa para provocar violencia o caos. No culpes a las películas. Ellas no crean psicópatas, hacen a los psicópatas mucho más creativos. Pero claro, eso es mucho trabajo para la mayoría de medios informativos, que prefieren culpar a la película de terror o videojuego en turno, en vez de mirar al verdadero problema, porque eso es una narrativa más sencilla, ¿no es así? Lo peor fue cómo reaccionaron los demás,
Cualquiera esperaría shock e indignación por este caso. Generó que mucha gente enferma hablara defendiendo a Eduardo y a mi hermano haciendo de menos a la víctima. Ver todos esos fanarts, vídeos, edits, comentarios de apoyo hacia ellos, entre tantas tonterías, fue algo que me hace pensar en el cómo estamos como sociedad. Y respecto al video filtrado de la muerte de Ariana, al cual se ha apodado como Ari Ghostface, ver esos memes, chistes de muy mal gusto al respecto, como si fuera de lo más tranquilo, normal y hasta gracioso, al igual que como lo anterior, me generan mucho asco, y todavía peor cuando medios amarillistas se dedican a cubrir de la manera más insensible estas cosas. Déjenme recordarles que, Ariana, era una chica, que al igual que tú, yo, y los demás, era un ser humano, uno muy increíble, que tenía una familia que a día de hoy, sigue destrozada por su pérdida, y tampoco debemos alabar a los asesinos como Eduardo, que era alguien que al no encontrar salida en su vida tan patética, arruinó la vida de mucha gente, pero claro, por cómo es la gente hoy en día, los medios, o el internet en general, dudo que esto último lo tomen en serio, y solo pasarán de largo, así que, no, dudo que la cosa cambie, porque puede que haya otro caso como el de Ariana, y el mundo seguirá igual de insensible. Porque, nada nos asegura que, mientras ves esto, a cuántos Ari Ghostface más hay ocurriendo y subiéndose ahora mismo, ¿verdad?